Es una palabra relativa si es que es justa la decisión del juez de investigación preparatoria, Jaime, porque hay que tener en cuenta cuáles son los presupuestos que el día de hoy ha evaluado el juez a efectos de rechazar la solicitud de la Fiscalía de la imposición de 18 meses de prisión preventiva. Lo que ha hecho el juez es evaluar 3 requisitos concretos. El primero, los graves y fundados elementos de convicción, es decir, lo que tú mencionabas, si es que existe una conexión suficiente entre quienes están siendo imputados por el delito de rebelión o conspiración a la rebelión y los hechos que se vienen investigando, y si son lo suficientemente graves a efectos de vincularlos con el delito. Segundo, la gravedad de la pena, que por demás está a decir que va hasta los 20 años de prisión. Y lo tercero y lo más importante, Jaime, si es que concurre o no el peligro de obstrucción o el peligro de fuga. Exacto. Y eso es precisamente lo que hoy día ha sido determinante a la hora de que el juez rechace esta solicitud de la Fiscalía, porque el juez sí sostiene, Jaime, de que existen los graves y fundados elementos de convicción. Es decir, que a un nivel de sospecha fuerte, ya este juez de investigación preparatoria ha señalado que sí existen los suficientes elementos para vincularlos con el delito de rebelión. Y en eso sí uno puede colegir el grado de responsabilidad a partir de los montos de la caución. Por supuesto, tiene una conexión directa con la proporción. 100.000 para Betsy es que es más responsable que Willy Huerta, 80.000 para ti. Que es más responsable que Roberto Sánchez, 50.000 para ti. Y también que ¿Es correcto? es correcto, y también está en función, Jaime, de la peligrosidad que cada uno de ellos ostenta dentro de este proceso. El juez ha partido de la idea de que en efecto aquí existe probabilidad a nivel de sospecha fuerte y vehemente, como exige la Corte Suprema de la comisión del delito, pero en el ámbito de los peligros, y ahí sí hay que evaluar de manera individual. No es, por ejemplo, el mismo peligro de fuga del expresidente Castillo, que se estaba dirigiendo a una embajada, que el peligro de fuga, por ejemplo, de Betsy Chávez, o el de Willy Huertas, o el de Roberto Sánchez. Y es por eso que individualizadamente hace el juez una ponderación en cuanto a los montos que correspondería a cada uno para que pueda sujetarse a la investigación. Y es un punto importante también señalar, Jaime, de que aquí todavía no está decidido. Traigamos a colación el ejemplo de Heiner Alvarado. Heiner Alvarado, por ejemplo, no se le impuso en primera instancia una prisión preventiva como lo solicitó la Fiscalía, pero en segunda instancia, que va a estar a cargo de la Corte Suprema, específicamente de la Sala Penal Permanente, se le revocó la decisión, Jaime, y se le impuso la prisión preventiva. Con lo cual yo creo que aquí debemos de ser especialmente cautos, al menos por los precedentes que existen en relación a estos casos. A ver, cuando le preguntan a Betsy Chávez, me parece, que es bien afanosa, estridente al momento de responder, dice, pues ¿quién se ha levantado en armas? El delito de rebelión, ¿no? El que se alza en armas, dice, ¿no? ¿Por qué? O sea, debe ser así de específico, así de literal. ¿Por qué rebelión? Si el señor más bien le temblaban las manos, no había ni un arma, o el arma era el papel, o el discurso. ¿Puede ser gráfico en eso? Es que este argumento no ha sido únicamente esgrimido por Betsy Chávez, Jaime, sino en su oportunidad también por el propio Pedro Castillo. Dijeron, no, él dice que es presidente todavía. Claro. Es de locos. Ha dicho, yo todavía soy el presidente. Quiero ir a jurar ahí al Congreso. Está loco. Está loco. Sin embargo, debemos de señalar lo siguiente, Jaime. Si bien es cierto, el tipo penal señala que aquel que se levante en armas para subvertir el orden constitucional será sancionado con una pena que llega al máximo de 20 años de prisión. Pero ya la Corte Suprema, en el caso específico de Pedro Castillo, Jaime, ha señalado de que no es necesario de que se levante de manera material en armas, porque también es posible la tentativa del delito de rebelión. Eso lo dice San Martín, ¿no? Y eso lo dicen en la propia resolución, claro. Con lo cual deja zanjado el tema de la discusión de que aquí no habría un arma, no habría empuñado un arma, y que por tanto no se configuraría el delito de rebelión. Y lo deja abierto. ¿Por qué? Porque también debemos de señalar, Jaime, de que hay una imputación alternativa. No significa de que estén únicamente investigados por el delito de rebelión, sino también por el delito de conspiración a la rebelión, que es una especie de tentativa para cometer el delito de rebelión, pero en el cual se juntan 2 o más personajes, como es precisamente el caso. Claro. Vamos a leer un cachito de San Martín, ¿no? Que es como César San Martín, que es como leer pues, una enciclopedia jurídica viviente. A ver,
Si el alzamiento en armas no se llega a producir, pero se inician actos de inicio de ejecución del alzamiento, se estará ante una tentativa. Artículo 16 del Código Penal. Su estructura lógica permite la tentativa. ¿Ah? Eso es exactamente Así lo es. que te mencioné, Jaime. Exactamente. Y ese es justo el razonamiento Ajá. que ya al haberse decidido en la Corte Suprema, tiene que también ser evaluado por este juez. Y el juez va a tener que evaluar los alcances propios del delito. Es decir, el juez no va a evaluar en efecto si es que hubo un arma o no, sino si es que estos actos iniciales de ejecución, es decir, la lectura del mensaje o los actos preparatorios previos, apuntaron a efectivamente subvertir el orden constitucional. Y eso es lo que definitivamente va a tener que evaluar el juez de investigación preparatoria. Yo al comienzo del programa, y es algo que sostengo, y me permito consultarlo con usted es el abogado, yo soy un periodista. Cuando Castillo hace lo que hace, yo creo que se invoca el artículo 46 de la Constitución, que es que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador. Y todo acto que produzca ese gobierno, simplemente hay que desconocerlo. Ese es el artículo que se debe invocar al momento de mirar el momento Castillo, el momento en el que cae su gobierno, en el momento en que él deja de ser presidente, para usted. Por supuesto, Jaime, y es, yo creo, evidente, puesto que nos encontrábamos ya en un momento en el cual el propio Pedro Castillo señaló de que ya no regían las instituciones democráticas en el Perú. De hecho, señaló que debía de ser disuelto el Congreso de la República, reorganización del sistema de justicia, y eso es exactamente lo que apunta a un gobierno usurpador, que no ha invocado el procedimiento democrático para poder establecer algún tipo de medida de esta naturaleza. Y es precisamente ese artículo constitucional que tú acabas de señalar, el cual incluso se invocó como base para la detención posterior de Pedro Castillo. Claro. Porque la pregunta que también surgió, Jaime, es ¿por qué van a detener a un presidente si él tiene la inmunidad de arresto? Ya no, pues. Efectivamente, y precisamente porque nadie, obediencia a un tal gobierno como lo usurpador. señalaste, en efecto. Entonces la vacancia estuvo de más. ¿No? Bueno, si es que se analiza este tema desde esa perspectiva, pues por supuesto. Estuvo de más. Lo único que querían era La foto. el selfie. Nada más. Es una pena, pues, porque ahora dicen, en virtud a la vacancia esa, porque ellos querían vacancia. Entonces, lo consiguieron. Y que de hecho ese día se estaba discutiendo también una moción de vacancia. Claro, pero era no la tenía nada primigenia que ver, tenía pues que cambió el discutirse. guión en ese momento. Intempestivamente. Así es, por culpa de Castillo. Y que de hecho esto también viene siendo usado, Jaime, por los abogados que lo defienden en el ámbito internacional, porque se sostienen de que no se siguió el debido procedimiento incluso para la vacancia. Y ese es un punto interesante, porque la pregunta fue, ¿cómo es posible que se haya vacado un presidente al que no se le dio, por ejemplo, oportunidad de defenderse ante el Parlamento? Y ahí viene la ponderación entre la flagrancia delictiva, la evidencia, Claro. la que todos los peruanos fuimos testigos, evidentemente, y el procedimiento regular que debe seguirse. Y también, si tú acabas de leer ese apartado de la resolución de San Martín, también lo señala, ¿no? Y ni siquiera el presidente de la República puede sustraerse de la obediencia a las normas. Y eso yo creo que es la regla general que ha invocado esta resolución y que el día de hoy vamos a ver también cómo resuelve de alguna manera esta sala, porque va a ser la misma sala, Jaime, la que va a tener que evaluar en segunda instancia las apelaciones tanto de la Fiscalía, porque hoy día en audiencia la Fiscalía señaló de que iba a apelar esta decisión, y también la defensa, ¿no? Porque tú has leído estos montos, Sí. 100.000, 80.000, 50.000, pues están disconformes. Y también las defensas de los imputados han señalado de que van a imputar, pero solamente referido a la caución. Así es que veamos si es que la sala confirma o revoca o cómo decide finalmente en base a estos casos. Porque, claro, los abogados que tienen no defienden gratis, ¿no? Usted como abogado. Por supuesto, ¿no? Y hemos visto ahí los abogados que han estado presentes el día de hoy en la audiencia y son ellos quienes van a tener que defender también esta postura que ya asumió el juez de investigación preparatoria de rechazar el pedido de prisión preventiva. Y Castillo quiere ir a jurar, a tomar juramento para testificar.
una anotación aparte es que Castillo, en todas las citaciones fiscales, sobre todo, nunca ha declarado, se acoge al derecho a guardar silencio. Pero ahora dice que él puede ir a declarar. Además, sostiene él, a través de sus abogados, que quiere contar una historia. Yo más bien me huele como a celada, como a una pantomima, algo, ¿no? Un show. Pero a él le podrían dar un permiso de Barbadillo, de la prisión, para ir al Congreso a testificar. Por supuesto, Jaime, si es que el Congreso lo solicita. De hecho, es una investigación legal la que está llevando adelante el Congreso de la República. Es más, en diversas situaciones, la regla, antes incluso de la pandemia, Jaime, era de que en algunas circunstancias aquellos que se encontraban con una medida de prisión preventiva podían ser llevados para el cumplimiento de determinadas diligencias invocadas por la Fiscalía o por el Poder Judicial. Recuerda tú previo a la pandemia. Y no habría ningún impedimento, Jaime, para que en esta ocasión también sea conducido el expresidente Castillo al Parlamento para que pueda dar sus descargos y defenderse ante esta comisión. Sin embargo, la discusión versó entre si la citación era virtual, si la citación en realidad pedía la presencia de Castillo, y en eso se enfrascaron y se pasaron casi toda la sesión el día de hoy en la forma y no más bien en el contenido. Es que ahí pues tienes a un Congreso que tiene techo de vidrio porque cometieron, a mi juicio, un error de forma al vacarlo ese día. Y hay un montón que lo